Imagina que el universo es una prisión creada por un ser maligno conocido como el Demiurgo. Aunque esta idea fue rechazada por muchos filósofos y primeros cristianos, se arraigó en algunas tradiciones del cristianismo primitivo. Esta visión resurgió en movimientos como el bogomilismo y el catarismo medieval. Antes de sumergirnos en la fascinante historia de Marción y las ideas gnósticas que influenciaron la teología, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Quédate hasta el final para descubrir cómo estas narrativas transformaron el pensamiento religioso y dejaron una huella indeleble en la espiritualidad humana. Vamos a explorar este intrigante tema juntos. Diversas tradiciones, incluida la judeocristiana, han pintado a Dios como un tirano. La Biblia muestra a un Dios implacable y severo con leyes claras. Marción, uno de los primeros teólogos cristianos, criticó la Biblia, argumentando que el Dios del Antiguo Testamento era un ser opresor y maligno, en contraste con el Cristo misericordioso. Las ideas de Marción influenciaron movimientos gnósticos que formularon mitologías complejas. Algunos historiadores creen que Marción era hijo de un obispo y tuvo problemas para adaptarse a los dogmas vigentes. A pesar de esto, persistió y se convirtió en obispo en una provincia romana, aunque fue acusado de corromper los dogmas. Uno de los rumores de la época indicaba que Marción sedujo a una virgen, lo que llevó a su padre a expulsarlo de la iglesia. Este evento simbolizó su desvío de los preceptos enseñados por su padre. Marción fue a Roma, donde desarrolló un pensamiento teológico distinto, centrado en analizar la naturaleza moral del Dios del Antiguo Testamento. Sus ideas, conocidas como marcionismo, incomodaron a los obispos en Roma, lo que llevó a su persecución. Marción tuvo que abandonar Roma y continuó difundiendo sus creencias en Asia Menor, denunciando la hipocresía de la Iglesia. Su conocimiento profundo de la Biblia ayudó a consolidar sus ideas, destacando la diferencia entre el Dios misericordioso del Nuevo Testamento y el Dios didáctico del Antiguo Testamento. Estudiando figuras mitológicas, noté que todos los dioses comparten similitudes, reflejando deseos humanos. Los centauros, con rostro humano y cuerpo de caballo, revelan nuestra admiración por los caballos y su convivencia armoniosa con humanos, como en la boda de Pirito e Hipodamía. Quirón, instruido por Apolo, demostró que la educación puede civilizar incluso al más moralmente degradado. Los grandes dioses, como Zeus, provocaron destrucción y mostraron ira, como lo hizo el Demiurgo. Ambos dioses imponen su voluntad autoritaria causando sufrimiento. Un ejemplo de la crueldad de Zeus es el castigo de Prometeo, encadenado a una roca con un águila devorando su hígado eternamente, mostrando su naturaleza tiránica. Zeus lidiaba con desafíos a su autoridad usando su rayo para destruir a los gigantes que intentaron derrocar a los dioses del Olimpo, mostrando su lado despótico. Similar al Demiurgo, Zeus mantenía el control mediante el miedo y la fuerza, sin remordimiento. El Demiurgo, creador del mundo material en el gnosticismo, es visto como ignorante y maligno. Mantiene a las almas atrapadas en cuerpos físicos, alejadas de la verdadera divinidad. Este ser arrogante y egoísta crea arcontes que mantienen el orden y la opresión. Tanto Zeus como el Demiurgo usan la fuerza y la manipulación para mantener su poder, actuando de manera tiránica y sin consideración por el sufrimiento causado. Ambos son maestros del engaño, utilizando su poder caprichosamente para satisfacer sus deseos. Otra semejanza entre Zeus y el Demiurgo es que ambos son creadores de mundos imperfectos. Zeus, aunque no creó el cosmos, mantiene el orden y causa sufrimiento humano a través de guerras y desastres naturales. El Demiurgo crea un mundo material defectuoso que lleva al sufrimiento. Ambos gobiernan mediante el miedo, Zeus con su rayo y el Demiurgo manteniendo almas en cautiverio. Marción interpreta al Demiurgo como un dios malvado, similar a cómo los romanos abordaban sus dogmas. Marción veía a Jesucristo como el Mesías que podía liberar a la humanidad, y creía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Dios de Jesús. Sostenía que la Biblia debía interpretarse literalmente, desafiando tradiciones religiosas y sugiriendo que la creación era una construcción defectuosa e imperfecta, marcada por sufrimiento y pecado. Marción propuso cambios bíblicos profundos, aunque sus ideas nunca fueron tomadas en serio. Quería agregar 11 libros al canon bíblico, incluidos el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Publicó la obra Antítesis, diferenciando al Demiurgo de Dios Padre. El concepto del Demiurgo tiene raíces en la filosofía griega de Platón, donde un ser intenta moldear un cosmos perfecto en una materia imperfecta. La idea se convirtió en una visión predominante de los dioses. En la historia, los egipcios veían al dios judío de manera siniestra, presentando a los israelitas como leprosos y a Yahvé como el demonio Set.
Esta reescritura creó estereotipos utilizados contra los primeros cristianos. Este resumen demuestra que la historia a veces no es una mera recopilación de hechos. El estereotipo creció y se expandió globalmente, con representaciones como el grafito de Alameno, donde Cristo es retratado con cabeza de asno, aludiendo al demonio Set. Esta conexión entre Yahvé y Set fue fundamental en la formación de la mitología del demiurgo perverso. Para entender los mitos gnósticos, hay que retroceder al ambiente teológico y filosófico del cristianismo primitivo, arraigado en el judaísmo apocalíptico. Este periodo, que duró 3 siglos después de la resurrección de Jesús, vio el inicio de las primeras iglesias y el desarrollo del conocimiento doctrinal. El pensamiento apocalíptico abordaba la dualidad entre el bien y el mal, y la intervención divina en la historia. Textos como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas reflejan este dualismo. Las ideas de un demiurgo malévolo surgieron en este contexto, explicando la humanidad como un ser atrapado entre el bien y el mal. Esta demonización de opositores ideológicos se utilizó también contra Marción, cuya influencia disminuyó tras las primeras décadas de la muerte de Jesús. Simultáneamente, las autoridades judías enfrentaron crisis que culminaron en la Gran Revuelta del año 66 después de Cristo, justo después de la crucifixión de Jesús. Pablo, conocido por sus 3 grandes peregrinaciones y la fundación de iglesias, fue arrestado por sus ideas y murió solitariamente en Roma. La creciente tensión entre cristianos y judíos se refleja en los evangelios. Juan presenta un conflicto entre la luz de Cristo y los judíos, mostrando una batalla cósmica. Marción, interesado en este evangelio y las enseñanzas de Pablo, veía estas narrativas como clave para entender teológicamente. El judaísmo reaccionó a esta hostilidad cristiana con medidas como la bendición de los herejes. En Juan capítulo 8, Jesús llama a los judíos hijos del diablo, sugiriendo que el Dios de los judíos es el padre del mal. Esta interpretación radical planteó complejas cuestiones teológicas, relevando la importancia de la teología de Marción. Marción propuso un canon cristiano distinto, contrastando al Dios del Antiguo Testamento con la figura de Cristo. Su misión era revelar esto a una cadena dogmática arcaica. Aunque su visión dualista fue rechazada por la Iglesia, ganó seguidores y su teología perduró. Marción tenía una fuerte relación con la espiritualidad y estudió minuciosamente las Escrituras, criticando el mal uso de las capacidades intelectuales. Sus ideas se volvieron prolíficas tras su muerte, destacando el contraste entre el Creador y Cristo. Al explorar las epístolas de Pablo, Marción encontró revelaciones que corroboraban su teología, separando al Dios creador del mundo material del verdadero Padre. Interpretó las referencias de Pablo como alusiones directas al demiurgo, responsable de mantener un velo sobre las mentes de las personas, impidiéndoles aceptar el Evangelio de Cristo. El velo simboliza las acciones engañosas del Creador, similar al endurecimiento del corazón del faraón en Éxodo. Pablo reveló que la lucha espiritual de los cristianos era contra el demiurgo, que gobernaba el mundo e impedía la propagación del mensaje de Cristo. Marción citaba Efesios 2 y 15 para demostrar que Cristo destruía la ley judía impuesta por el creador maligno. Cristo desafió la ley del Creador, demostrando que no era divina. Marción creía que Pablo confirmaba que Cristo liberaba a la humanidad del pecado y la muerte, herramientas del creador maligno. La resurrección de Cristo mostró la derrota del demiurgo, visto como una entidad nacida del caos y subordinada a un poder maligno. Estas ideas influenciaron el gnosticismo en Egipto, con grupos como los etianos y valentinianos elaborando sus versiones del mito del demiurgo. Ambos dioses creaban un mundo imperfecto y egoísta. El demiurgo no solo destruía, sino que también corrompía y desmembraba el mundo, viéndolo como un purgatorio en un ciclo de destrucción y recreación. El cristianismo intentó finalizar esta teoría con la idea de un universo cíclico. El mundo material es visto como una prisión, y el creador como un tirano. Las almas necesitaban gnosis para escapar y descubrir la verdad. Mientras el gnosticismo florecía, el cristianismo ortodoxo lo etiquetaba como herejía y perseguía a sus seguidores. Marción y sus sucesores fueron condenados, pero sus ideas sobrevivieron, influyendo en pensadores a lo largo de los siglos y resurgiendo movimientos esotéricos y filosóficos. El legado de Marción muestra que es posible reconsiderar las narrativas religiosas establecidas. El concepto del demiurgo sigue fascinando y dejando una marca en la historia de la espiritualidad humana. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las ideas gnósticas y la teología de Marción. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estos intrigantes temas. Hasta la próxima.